Mira, 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 mira. Cruzaron las trocas, se van tirando, se van tirando. Lo que verás en este video acaba de ocurrir hace apenas unos minutos, una serie de enfrentamientos, de bloqueos y quema de vehículos en Matamoros, Tamaulipas. Bienvenidos a El Caporal del 22 de octubre, comenzamos. Esto fue grabado afuera de un negocio en la colonia Portales en la Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez. Te lo muestro en pantalla. A las 6 de la mañana de ayer jueves, 3 hombres fueron videograbados robando cosas, mira nada más, de una ofrenda que puso allí el locatario, una ofrenda para el Día de Muertos. Ahí están, una ofrenda para los muertitos de hambre, balconeados. Ayer te platiqué cómo policías de Acapulco, Guerrero, se fueron a paro, porque la nueva alcaldesa no les había pagado la primera quincena en su administración. En un paro que ocurría apenas 3 días antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto. Finalmente la manifestación fue disuelta debido a que el ayuntamiento se comprometió a pagar lo retrasado a los municipales. Ahora, un día después, se amotinaron reos del Centro de Reinserción Social, también de Acapulco. Protestaron frente a la dirección del penal exigían con pancartas, exigían medicamentos, consultas médicas, un trato justo, comida, respeto a las familias que los visitan y la renuncia del director. Sin embargo, la prensa local está asociando la manifestación no con estas demandas, sino con algo ocurrido el pasado martes 19 de octubre, cuando en un vehículo donde ingresaban alimentos para este lugar, pues descubrieron las autoridades que había droga oculta. De tal forma que obviamente aseguraron el cargamento y lo que señalaron las autoridades es que pretendían meter la droga para que los internos que tienen el control del penal pues puedan venderla con el resto de los reos. Y es por ello que han asociado este acontecimiento en la manifestación como parte de la protesta por el aseguramiento del pasado martes. Policías estatales fueron desplegados a este centro penitenciario con el objetivo de disolver la manifestación. Hasta este momento no hay una versión oficial por parte de alguna autoridad sobre lo que ocurrió hace unas horas en Acapulco. Hoy las autoridades de la Ciudad de México han informado que el personal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, de la Fiscalía también de la capital del país y de la Secretaría de Marina detuvieron en el estado de Hidalgo a otro presunto responsable de la agresión cometida en contra del empresario en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 15 de octubre. De hecho, te traje a este canal este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura de ese acontecimiento. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión por si quieres más detalles, así como una tarjeta aquí. Y bueno, al detenido lo han identificado a través de cámaras de videovigilancia tras esta agresión y lo han identificado de nombre Jonathan Armando. Las autoridades aseguran que él es un presunto integrante de la Unión Tepito que pertenece a una célula delictiva que se dedica a secuestrar empresarios, a pedir rescate y a asesinarlos independientemente de si se paga o no ese rescate. En tanto que la Fiscalía de Guanajuato ha informado hace unas horas de la detención de 16 personas presuntamente ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. A estos 16 detenidos les están adjudicando la agresión múltiple ocurrida hace 2 días, el pasado miércoles 20 de octubre, en contra de la policía de León, Guanajuato. Te traje también este video sobre ese tema.
te lo traje a este canal. También te dejo el link en la descripción y una tarjeta más aquí por si quieres detalles de ese ataque múltiple a plena luz del día a la policía de León, Guanajuato. Bueno, las autoridades de Guanajuato, en específico la Fiscalía Estatal, informó entonces de la detención de estas 16 personas. Aseguró que entre los detenidos se encuentra Rafael, alias el Michigan, quien es considerado, nuevamente escuchamos esa versión de la Fiscalía, de las autoridades estatales, es considerado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. Ya detenido. Para la detención de estas 16 personas, informaron que fueron realizados más de 20 cateos en el municipio, en donde a los ahora detenidos les aseguraron droga, les aseguraron una motocicleta, 20 armas de fuego largas y cortas, diversos cartuchos útiles, así como 777,500 pesos. Estás viendo en pantalla imagen precisamente de la presentación de estos detenidos. ¿Qué ha ocurrido en Matamoros, Tamaulipas en las últimas horas? Esto. Mira. Cruzaron las trocas, se van tirando. Pilas, gente. Durante las últimas horas en Matamoros han sido registrados enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en diversas partes de la ciudad. De hecho, en este momento todavía existe una fuerte movilización por parte de las autoridades ante lo que acaba de ocurrir. Algo que no es común es que el gobernador el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se pronuncie sobre un evento violento o de estas características prácticamente mientras está ocurriendo en paralelo. Suele ser característico que las autoridades pues guardan silencio cuando ocurre este tipo de cosas, pero en esta ocasión el gobernador tuiteó esto que estás viendo en pantalla, que dice: he girado instrucciones para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas se concentren en Matamoros para atender la situación de riesgo y en protección a la ciudadanía. De tal nivel fueron y la cantidad de enfrentamientos los registrados, que también el Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió esta alerta vía redes sociales a los ciudadanos estadounidenses, en donde pues advierte precisamente de la ola violenta que se estaba viviendo en Matamoros. Este tweet data de hace apenas un par de horas y bueno, el llamado, la emergencia sigue vigente todavía hacia los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué fue lo que ocurrió y lo que ha estado ocurriendo en Matamoros? Te informo que se trata de una serie de detalles, un informe preliminar debido a que pues todavía se encuentran sucediendo, todavía están pasando cosas en Matamoros, todavía las autoridades se están movilizando tratando de controlar la situación, así que se trata, como te decía, de un balance preliminar en espera también de que informen las autoridades estatales y federales sobre qué es lo que ha ocurrido ya una vez que haya terminado todo esta ola de enfrentamientos. El primer reporte fue registrado a las 8 de la noche con 30 minutos en la calle Mexicali, en el fraccionamiento Paseo Residencial y en la colonia Mariano Matamoros. Un enfrentamiento entre hombres armados con policías municipales. El segundo reporte llegó apenas unos minutos después en la calle Sexta. Un enfrentamiento también, estoy muy cerca del centro de Matamoros, frente a un centro comercial y a la Plaza Fiesta. El tercer reporte fue prácticamente al mismo tiempo que el segundo. Se trataron ya de varias balaceras de manera simultánea en las colonias Mariano Matamoros, Buenavista, San Francisco, así como en el fraccionamiento Victoria. El cuarto reporte ya fue de bloqueos, de narcobloqueos en algunos tramos de la calle Sexta. También en un circo del Boulevard Manuel Cavazos, pues los asistentes a la función tuvieron que tirarse al suelo debido a las detonaciones que se estaban haciendo en la zona. También en un restaurante ubicado en la avenida Pedro Cárdenas, los comensales tuvieron que resguardarse de la misma manera. Como te decía, hasta este momento no existe un reporte oficial por parte de las autoridades, pero extraoficialmente la prensa local ha informado que están participando ya, y de hecho existe testimonio de ello, está participando la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, y también, como ya lo veíamos, la Policía Estatal.
También se trata de un pronunciamiento preliminar. Han identificado a los agresores, al grupo delictivo como el Cártel del Golfo, y también se ha informado de 4 detenidos, a los que estás viendo en pantalla, ya sometidos en el suelo, realizando justo la detención fuerzas federales. Estaré obviamente al tanto de lo que esté ocurriendo, de lo que estén reportando ya finalmente las autoridades. No existe hasta este momento un balance de heridos, de fallecidos, de abatidos. Así que esto está ocurriendo, esto está apenas, es información que se está generando al momento. Y pues la invitación es que te suscribas, revientes el botón de like y compartas. Te estaré informando aquí. Te comparto, eso sí, te comparto imágenes, testimonios de los habitantes de Matamoros, de lo que se ha estado viviendo en los últimos minutos. Buenas noches, nos vemos mañana con más información. No te muevas. No estás oyendo el portador. No te muevas. Están tirando arriba los tenis. No, güey, es aquí en la sexta, güey. Enfrente de la herradura. Todo Matamoros por la Elizabeth. Tú tranquila, mi negra. Tú sabes quién me cuida. No salgan. Ahorita yo se me va a acabar la con nada. Están aquí enfrente de Bendigan. Estaba enfrente. La madre. Enfrente de Bendigan, yo, güey. Porque... ¿Es un camión o no? un camión. No mames, incendiaron un camión. Súper. ¿Te vas a regresar para allá? Sí, lo único que no tengo por aquí.